y al finalizar la charla el moderador va a estar respondiendo las consultas. Los dejo con Martín, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acercarse a escuchar lo que tenemos para contar. Voy a presentar a Cristian Klein y a Guillermo Irastorza. Cristian Klein es administrador de la Fundación Hogar Funke. Fue desde el año 1985 hasta el año 2021 y actualmente se desempeña como presidente de la Regional Bahía Blanca, Ricardo Ochoa. Guillermo Irastorza, 66 años, 4 hijos y 6 nietas, agricultor de profesión, piloto por pasión y médico veterinario por título. Tercera generación de una familia con 102 años en la misma zona, en Coronel Falcón, partido de Coronel Dorrego, la provincia de Buenos Aires. Donde la cuarta generación está tomando hoy la posta y ya nació la quinta. Es una sociedad familiar y todo lo inherente a la producción, excepto la cosecha, se hace sin contratación externa. Participante activo en varias instituciones, hoy en políticas públicas de APRESID y en la Comisión de la Educación Barbechando. Los dejo con ustedes, Cristian. Bueno, buen día. Me pidieron de la regional hablar sobre las rotaciones del sur de la provincia de Buenos Aires y les agradezco a APRESID que en representación de la regional podamos dar los datos, en este caso de Hogar Funke. Nos pidieron un estudio económico de lo que está sucediendo con los cultivos de servicio, principalmente, que es lo que nosotros vemos. Para ubicarnos en la zona, la regional abarca campos desde Dorrego hasta pasando por Bahía Blanca, Tornquins y llegamos hasta Pigüé. En este caso voy a hablar específicamente del establecimiento Hogar Funke, que es una entidad de bien público que tiene que cumplir con la función de albergar gente de habla alemana y poco recurso. Y la clave es que, como es una fundación perpetua, lo que hay que cuidar ahí es el suelo, porque es el único capital que tiene. Así que yo en un momento decía que la fundación era la puerta del desierto, porque climáticamente la veíamos muy complicada y la forma de producción que teníamos dejada que desear. Y ahora yo puedo decir que es la ventana al futuro por todo lo que les voy a mostrar ahora. Para darnos una idea, 800 milímetros no son tan malos si lo miramos como promedio anual, pero las concentraciones de las lluvias son de otoño y de primavera. Los dos casos son de más o menos 250 milímetros, pero fíjense la variabilidad que tiene. Fíjense la variabilidad que tienen esos 3 meses, y si lo vemos como la probabilidad de que esos 250 milímetros en el primer semestre es un 60%, y esos mismos 250 milímetros en el segundo semestre es un 90%. Quiere decir que lo que tiene más seguridad pasó a ser la cosecha gruesa. Antes considerábamos la fina y el cultivo de girasol como niña bonita. Y hoy en día podemos decir que el girasol y el maíz pasó a ser niña bonita. ¿Pero por qué? Los rendimientos en trigo y cebada prácticamente no van cambiando, justamente porque la influencia del clima es problemático con la helada y con el golpe de calor, todo en el mes de noviembre. Pero donde se dio la diferencia es en el girasol y en el maíz, donde ustedes ven que antes teníamos 15 quintales de girasol y hoy estamos teniendo 18 de promedio. Y antes el maíz era de 30 con altas densidades y bajando la densidad pasamos a 45. Esa es la fortaleza que dio la gruesa en Hogar Funke específicamente. Para darnos una idea, los márgenes brutos, cómo repercutieron por haber hecho eso de bajar la densidad. En los últimos 7 años de baja densidad, comparado con los otros 7 años para atrás de la alta densidad, pasamos de 13 quintales a 18, o sea, un 38% en kilos por hectárea, y el margen bruto repercutió en el girasol en un 100%. En el maíz pasó al frente, pasando de 20 quintales a 45, y fíjense el margen bruto como repercutió en un 400%. Esa es básicamente por qué
le dio estabilidad a toda la zona. Haciendo distintos ensayos, en el año 18-19 hicimos vicia pura, avena vicia y el otro fue el testigo, haciendo el análisis de agua útil en el suelo, prácticamente todos eran iguales, pero fíjense que la avena logró 90 kilos de nitrógeno y fue el que más rendimiento tuvo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver esto, qué pasa con la hacienda. Hicimos un ensayo, sembramos la vicia con centeno para comerla y dijimos, vamos a partir el cuadro al medio. Cuando hicimos la medición de nitrógeno, tenemos 8 kilogramos de nitrógeno en la parte comida, que es la parte colorada, y 20 kilogramos dio de nitrógeno en la parte no comida. La cantidad de materia seca que dio por hectárea prácticamente no tuvo diferencia. Tuvimos un margen bruto por haber comido eso de $242 por hectárea en carne, pero solamente 1.000 kilos de carne, así que de grano, con lo cual ni la diferencia entre los dos pudo superar lo que rindió cuando no lo comimos, donde rindió 3.000 kilos y bueno, fue el mejor margen bruto. Primera conclusión, hay que cuidar el agua abajo. Entonces, la pregunta era, ¿cuándo entrega la vicia eso? ¿No es cierto? Hicimos un ensayo de fecha de secado, un testigo, donde medimos el nitrógeno, dio 100 kilos por hectárea, donde matamos la vicia temprano en agosto, de 80 kilos, y donde dejamos la vicia hasta el 9 de octubre, fíjense qué remanente hubo ahí y qué cobertura produjo eso, quedaron solamente 37 kilogramos de nitrógeno porque justamente esa gramínea se comió todo el nitrógeno. Si vemos el agua que hubo en ese potrero, toda esa cobertura que ustedes ven con 37 kilos de nitrógeno, ven la raya verde, es el agua útil y tiene 120 milímetros. O sea que se consumió prácticamente hasta el metro 20, es donde se produjo todo el consumo del agua. Comparado con el otro tarde y temprano que le llamamos, hasta el metro 20 prácticamente los tres quedaron secos, después de hacer el análisis del agua útil en mayo, terminando el cultivo, y vemos que el cultivo que tenía poca cantidad de nitrógeno pero mucha cobertura, logró una buena cantidad de agua útil, pero si nosotros miramos los rendimientos, vemos que el testigo, por la cantidad de cobertura, fíjense donde dice 100 kilogramos, prácticamente no tiene cobertura y se produjo una gran evaporación y no permitió manifestarse en el rinde. Y donde mejor anduvo es en el que se mató temprano, que es el que prácticamente no tenía diferencia con el testigo, pero esa cobertura y el nitrógeno que pudo tener abajo es el que hizo superar en kilos por hectárea y entonces le hicimos también una comparación con 100 kilos de can para ver si había una diferencia y evidentemente la cantidad de nitrógeno en el suelo, sacamos la conclusión que no es lo definitivo, sino que tiene mucho más importancia el agua. Entonces hicimos el análisis de un potrero, viéndolo en toda la rotación. Desde el 2010 tenía maíz, girasol, cebada, soja de segunda, maíz, girasol, y en el trigo ese, que dio 3.000 kilos, hicimos el ensayo de avena con vicia. Hicimos el análisis, dio 6.000 kilos de materia seca, lo que fue vicia más avena, y dio 4.000 kilos lo que fue el testigo, del rastrojo de trigo que quedó. Si vemos cómo fue el consumo de agua útil, prácticamente todo el agua que se consumió el cultivo de servicio, que dio 79 kilos de nitrógeno, cuando hicimos el análisis en septiembre, después lo volvimos a hacer en octubre para ver dónde estábamos parados, y ya había recuperado todo el perfil. Ese fue un año, acuérdense que fue el 16-17, fue un año de muy buen agua, desde el principio hasta el final,
y no pudimos ver el efecto de la cobertura, y todos los rindes eso prácticamente no tienen diferencia, y es por el agua que se logró abajo. Cuando terminó el ciclo, en el mes de abril, prácticamente estaban iguales en cantidad de agua útil. Pasando 2 o 3 campañas, se volvió a trigo, y sobre ese trigo se sembró la avena vicia temprano, la avena vicia tardía, y con el testigo. Siempre el que se mató tarde, fíjense que tiene 8.000 kilos de materia seca, pero es el que menos grano tuvo. Si nos fijamos en el agua útil, prácticamente secó el perfil, el que tiene línea punteada. Y en los otros, el que mejor agua tenía era el testigo. Y es el que más rindió. Pero volvemos a ver que el que se mató tarde se consumió el nitrógeno, porque tiene solamente 32 kilos, y lo que es inexplicable, por qué el testigo, yo considero que es por esta cobertura que ven ahí en ese rastrojo de arriba, que era muy, muy bueno, logró tener una buena cobertura y prácticamente no hubo una evaporación, y por eso rindió el testigo 6.000 kilos. Y cuando hacemos el análisis de agua útil en el mes de marzo, que es en plena floración, fíjense que hasta el 1,20 m todos consumieron agua y recuperaron su perfil. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que a través del tiempo, nosotros vemos que los costos de los cultivos de servicio están entre 60 y 70 dólares por hectárea. En los momentos de hacerlo, no vemos un efecto de lo que puede dejar el remanente de la vicia. O sea que la vicia tiene un ciclo biológico que genera que se va a ver a través del tiempo. Fíjense en el gráfico de abajo, en los rendimientos, donde repercute realmente en la producción, es en el girasol último, el amarillo, donde dio 35 quintales, algo que yo nunca vi en Hogar Funke. Y cuando fue el cultivo de maíz, que son las dos barras negras, no repercutió realmente en el rendimiento. Si seguimos analizando otro potrero, en uno donde había un cultivo, empezó como cultivo de cobertura, pero estaba tan lindo que lo dejamos para cosecha. Hicimos el análisis, el primer año ese potrero dio 1.000 kilos, estaba tan bueno que dio 1.000 kilos de vicia con centeno. Entonces, al segundo año, hicimos el análisis de agua, prácticamente no había diferencia. Aprovechamos esa avena que dio 3.500 kilos, la dejamos como cultivo de cobertura e hicimos un tratamiento tardío y temprano. Ese dio, en ese año, el cultivo de cobertura que lo dejamos por segunda vez, que es el guacho, dio 640 kilos, contra la avena que dio 4.500, la que se mató tarde, y la avena que se mató temprano dio 1.000 kilos de diferencia, o sea, 5.000. El maíz encima, ¿no es? Entonces, cuando se hace por tercer campaña el cultivo de maíz, vemos que donde hubo 2 años de cultivo de servicio, rindió 5.000 kilos el maíz, y donde hubo, no hubo cultivo de servicio, dio 4.300 kilos. Ahí yo digo que uno ve a través del tiempo cómo va generando la fertilidad biológica y no la podemos ver instantánea. Entonces, las conclusiones que hemos sacado es que no hay que considerar el cultivo de servicio como un gasto, porque es una inversión a través del tiempo, y lo que estamos generando con todo lo que nos enseñó Luis Boll es una inversión por toda la producción de microorganismos que producen el suelo y los micro y macrocanales que ya todos sabemos. Es importante la cobertura, clave. Si no tenemos cobertura se produce la evaporación. La mejor cobertura es la vicia con gramínea, porque la gramínea es la que le da fortaleza a la cobertura. Si fuera vicia sola se degrada
muy rápido por los microorganismos del suelo y eso le da estabilidad. Y si nosotros pensamos en hacer una comida con eso, tendríamos que matarlo en agosto sí o sí, y si es necesario, tenemos que matarlo antes de que entre en la hacienda. Con eso logramos que el cultivo de servicio deja de tomar agua del suelo y nos va a fortalecer, en este caso, lo que estoy comentando ahí, que hay que quemarlo antes y darle un pastoreo, porque la nutrición que puede dar todo ese cultivo de servicio es suficiente. Entonces está la conclusión que sacamos, que la vicia el primer año no entrega todo. Tenemos que ver a través del tiempo, y por eso estamos haciendo los ensayos ahora en un programa del Monumento Histórico con Luis Boll para hacer un seguimiento de con y sin cultivo de servicio a través del tiempo de acá en adelante. El monumento histórico, como pide Guillermo que les cuente un poco, empezó en el año 85. En el 86 empezamos a hacer una parcela como siembra directa y otra convencional. Hace 37 años que está en marcha y cuando cumplió 27 años tenemos el contacto con Luis Boll y me propone darlo vuelta a un pedazo y se transforma el convencional en siembra directa y el directa en convencional. Y él está haciendo un seguimiento del comportamiento de los microorganismos en el suelo. Él le hace el estudio indirecto, como explicó el otro día también acá en la sala. Y ahora nosotros nos entusiasmamos con un ensayo que empezó el año pasado de hacer otra parte con cultivo de servicio y sin cultivo de servicio. De esa manera él va a hacer el seguimiento y calculo que en 5 años vamos a poder sacar una buena conclusión. Entonces el tándem vicia-maíz a través del tiempo le da mucha estabilidad al sistema. Los resultados los tenemos que ver con el tiempo, como decía. No hay que tener miedo al margen bruto, hay que invertir, mirar para adelante, lograr que eso se fortalezca con todo lo que pasa abajo, y para eso hay que tener paciencia, tiempo y pasión, que a veces uno, como es tan ansioso, no lo tiene. Haciendo homenaje al grupo de APRESID, como es el lote de girasol, nosotros nos juntamos todos a mirarnos las caras, discutir, proponer ideas, y siempre en ese hay alguien que ve las cosas diferente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lamento estar después que vos. Yo voy a hacer un poco de historia. La charla se llama Sacar el pie del acelerador. Y a través de la charla van a saber por qué lo digo así. Voy a hacer esta historia. Nosotros éramos monocultivistas de trigo casi. Hacíamos muy poca gruesa con resultados pésimos. Y eso nos llevó a través de los años a tener grandes problemas con la resistencia a las malezas. En el 2001-2002, cuando un inteligente puso las retenciones, nos empezamos a imaginar todo esto que en realidad estamos viviendo ahora y nos pusimos a pensar qué podíamos hacer, y de una idea de una zona de Estados Unidos que ellos hacen cultivos año por medio, o sea, un año siembran, al otro no, por las condiciones que ellos tienen, lo hacen así. Nosotros decidimos hacer una prueba con un potrero. Ese potrero lo tuvimos 10 años haciendo eso, año sí, año no. Y en realidad, o sea, lo hacíamos, pero como teníamos la cabeza todavía cerrada, cuando vos decías no toques el potrero, iban y lo tocaban. Así que cuando fumigaban una cosa, pulverizaban todo, ¿no? Y eso también, al principio pasó eso, después fue mejorando la cosa. Pero así todo, logramos tener unos resultados muy buenos
pero hubo un resultado y que yo quiero que ese resultado lo tengan en la cabeza durante el resto de la charla, que fue que nunca, después de ese año de descanso, dio menos que un 25%. O sea, el resultado posterior nunca dio menos que un 25%. Inclusive hubo hasta cercanos al 100%. Creo que fue como hace 2 años dio como el 70%. Yo quiero que eso lo tengan en claro, porque en eso es de lo único que voy a hablar. El resultado positivo que da después de un año de descanso. ¿Qué pasó? Siguiendo con la historia, el viento de cola de esa época hizo que nos olvidáramos un poco de esto, si bien eso seguía en la cabeza y lo seguíamos analizando, pero no hicimos más nada que eso, hasta que llegó otro más inteligente que los anteriores y no solamente puso las retenciones otra vez, sino que encima le hizo una diferencia cambiaria. Entonces, nos agarramos la cabeza o nos ponemos a pensar a ver qué hacemos. Y entonces activamos ese proyecto que lo teníamos encajonado, pero con unas diferencias. ¿Por qué? Porque ese problema que nosotros teníamos con la resistencia a malezas, empezamos a resolverlo unos 10 años antes, como dijo recién Cristian, con rotaciones. ¿Por qué? Porque en la zona alcanzó a entrar el maíz con baja densidad. Piensen ustedes que hoy Coronel Dorrego es el partido que más hectáreas tiene sembrada de maíz de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso fue porque esa baja densidad hizo que, piensen que nosotros estamos sembrando, por ejemplo, en este campo que hoy vamos a ver la prueba, estamos sembrando 18.000 plantas de maíz. Los resultados hacen que sea rentable, inclusive hoy más que el trigo. Entonces, eso nos ayudó a hacer esas rotaciones donde pudimos empezar a controlar algo las malezas. ¿Qué pasó? Nosotros al hacer este descanso que nosotros decíamos, después vamos a explicar cómo lo metemos a ese descanso, porque al entrar el maíz, entró el girasol también. El girasol estamos haciendo con 23.000 plantas. Hizo que teníamos que pensar ese año de descanso dónde lo íbamos a poner. Tengo que decir que esto tiene unos beneficios muy importantes en el sentido que, para empezar, al tener menos superficie de siembra, es como que empezás a ordenar mejor tu trabajo. Por eso digo que hay que sacar el pie del acelerador a veces. Teníamos menos presión en los suelos. Teníamos a más actividad en los suelos que nosotros cuando lo empezamos a hacer no lo sabíamos, pero hoy lo tenemos a Wall hablando del suelo. Hoy el Congreso se habla a cielo abierto, porque estamos hablando que el suelo es lo más importante que tenemos. Entonces, eso no lo sabíamos y lo hacíamos por un tema que teníamos que resolver otros problemas. Y sin embargo empezamos a resolver problemas que hoy nos afectan a todos, que es el suelo, ¿no? Teníamos menos gastos directos porque había un año que vos no gastabas nada. Y ese 25% que teníamos como base hacía que el año que nosotros no estábamos sembrando ese potrero, el resultado posterior hacía que pague el alquiler y los gastos de estructura. Y a su vez teníamos que al año siguiente, como no le echábamos fertilizante, teníamos una cuota extra de 30, 40, 50, depende, dólares extras que también nos ayudaba a pagar esa estructura y esas cosas. La contra es que vos tenés menos ingresos globales. Y acá, esto lo hice con Jorge, mi ingeniero, él pone tener suficiente hombre para aguantar eso, pero yo eso lo descarto porque vos no vas a cosechar ese año en ese potrero, pero tampoco gastaste los directos.
que son la madre del borrego. Yo creo que se ha activado tanto eso, es tan caro hacerlo que es lo más complicado que hay. Y después lo otro son los contratos de arrendamiento, pero vuelvo a insistir, me da para pagar el alquiler y la estructura. Hay que pensarlo. Acá es lo que recién decía yo un poco. Nosotros veníamos con maíz, girasol, fina, o sea, habíamos empezado con esa rotación a solucionar nuestros problemas de resistencia y había que ver acá dónde metíamos ese año de descanso. Los datos que van a ver después lo estamos haciendo con esta rotación. Maíz, barbecho y después seguimos con fina hasta volver otra vez al maíz. En realidad ahí figuran 3 años de fina, pero en realidad para nosotros lo recomendable es hacer 2. Pero también tenemos en otro campo haciendo esto, maíz, girasol, vicia, y esa vicia lo tomamos como año de descanso nosotros. Y acá es la gran batalla, por eso digo, la madre de todas las batallas, les garantizo, tenemos unas discusiones enormes con la regional y con el grupo propio de trabajo, ¿no? Me van a tirar con un termo, me van a tirar de ahí adelante, pero es así, esa batalla es porque el problema que tenemos nosotros con la vicia, nosotros estamos a 50 kilómetros del campo que habló Cristian recién, pero nos llueve 200 milímetros menos y tenemos 40 centímetros a la piedra. Entonces, cuando nosotros tenemos que sembrar la vicia, muchas veces no tenemos el agua. Si no tenemos el agua, vos la podés sembrar igual, pero empezás a perder el inóculo, que es lo más importante. Así que esa es la batalla, esto es a mente abierta, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo personalmente recomiendo esto que estamos haciendo, maíz, barbecho, fina, inclusive sin incluir la vicia, que soy un enamorado de la vicia, pero vuelvo a insistir, cada uno en su zona sabe dónde le aprieta el zapato. Bueno, y así empezamos, ¿no? Acá les paso una serie de fotos con las fechas, cosechado el trigo, hacemos un barbecho, ahí desde que la cosecha de trigo, del 12 pongámosle, hasta que nosotros sembramos, que es noviembre, eso ahí ya lo tomamos como año de descanso. Así se encuentra el 20 del 12 en la foto de la izquierda, en la de derecha estamos en marzo. Fíjense cómo queda antes de la cosecha, el 20 de julio, fíjense el raigras que hay entre surcos, y después de cosechado el 20 de 11 así queda, pero nosotros no sembramos nada ahí. Así que ahí arranca ese año de descanso sumado al anterior, y queda así, fíjense, ahí hay una línea divisoria en esta foto que aparece del 20 de mayo. ¿Por qué? Porque muchas veces enmaleza tanto que necesitamos pasarle el rolo. Y bueno, ahí tenemos el cultivo nacido. Esta foto es de este año. Y ahora sí aparecieron los resultados, empiezan a aparecer los resultados. Lo primero que tenemos que hablar, esto es como complementario, porque ya lo veníamos haciendo, pero esto aceleró eso, aceleró el control de las malezas resistentes. ¿Por qué? Primero por las distintas fechas de aplicaciones y encima con herbicida más barato, porque el año que uno no hace nada, o el año que lo tiene, uno puede, o sea, nos volvió a aparecer el glifosato que había empezado a tener resistencia, empieza a ser otro sistema de aplicación que es más barato que hacerlo en el mismo cultivo. Y lo otro que apareció, que lo sospechábamos, pero este año se vieron, es que es eso que dije yo recién, que empezó a aparecer el glifosato otra vez, que antes no lo podíamos no le hacíamos nada, era como perfumarlo, como perfumar un chancho, era el tema del raigras. Fíjense, esta foto es de este año,
ya se había hecho después de un barbecho de un año de descanso, o sea, esa rotación que veníamos viendo recién, se cosechó el trigo y este año se va a volver a sembrar trigo sobre ese. Pero fíjense, eso está hecho con glifosato como se hacía antes y está todo amarillo, no hay verde. O sea, empezó a cambiar el tema de la resistencia, o sea, eso para mí es un plus que le dio el sistema. No sé si se alcanza a ver bien. Esta es la baja respuesta a los fertilizantes. Casi yo no lo veo, me tengo que poner los lentes, pero fíjese que está el lote testigo, está con 60 litros de WAM y con 90 litros de WAM. Fíjese en la diferencia que hay. No conviene echarle. No conviene echarle. Ustedes me dicen, ¿de dónde aparece? No tengo ni idea. Pero no conviene echarle, porque hay muy poca diferencia a favor. No lo alcanzo a leer yo, pero... Sí, del mínimo al máximo tenés 200 kilos. 200 kilos. No tiene sentido aplicar fertilizante. Esa es una. Fíjese acá lo que pasó. El lote testigo que estamos hablando... En el 2017 se cosechó cebada 2.000 kilos. En el resto del establecimiento se habían cosechado 3.000. Eso es el efecto del regras. Eso es lo que le saca al partido de Dorrego el regras. Siempre mi padre dijo lo mismo, le saca 1.000 kilos. El 50% siempre le sacó la cosecha, así que no es un problema de resistencia solamente ahora, sino de siempre, ¿no? En el 2018 se sembró maíz y fíjese que casi se invierte, porque se cosecharon 3.500 kilos de maíz. Para nosotros eso es excepcionalmente bueno en esa zona, 3.500 kilos muy bueno, contra el resto 2.700 kilos. Y ahí vino el año de barbecho ese que le mostramos. Al otro año se siembra el trigo, después de ese año de descanso se siembra el trigo, y fíjense la diferencia. 3.200 contra 2.500. Y no solamente eso, sino que al año siguiente todavía siguió habiendo diferencia. Y esto es lo que se analizó. Cuando yo vi estos números que me los mostró Jorge, yo dije, no puede ser. Pero fíjense la materia orgánica de 1,8 a 2,1 y al otro año siguió creciendo a 2,9. Fíjense el fósforo, porque hay que acordarse que hay un año que no se sembró, y fíjense el nitrógeno. Entonces, y bueno, el pH también, ¿no? Pero fíjense el nitrógeno. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos decir, pero acá tenemos 2 años analizados, tienen razón. No tenemos que darle bolilla a estos 2 años analizados. Pero acuérdense por qué cosechamos el 25% como base más. ¿Hay algo en el suelo que no lo sabemos? El otro día Wall lo decía, que ¿cuánto era en una cucharada? 10.000 millones de bacterias. Y creo que se sabe, no sé si el 50%. Hay algo y muchas cosas que no se saben. Así que lo que yo digo, esto es cuestión de probarlo. Nosotros probamos y está funcionando. De hecho, tenemos todo el campo, el 100% del campo empezando a hacer esto. Los australianos, cuando nosotros fuimos, le preguntamos y los tipos tienen, el 10% de ellos no lo siembran, lo van rotando. O sea, en 10 años ellos hacen una rotación total del campo. Nosotros con este sistema, ¿en dónde estamos nosotros? Creemos que el 25% es lo que nos está funcionando. Pero de paso los invito a la UPA de la regional Bahía Blanca, que se va a hacer en San Germán, donde es una zona muchísimo más árida, y ellos están haciendo el 50%. O sea, todos los años, o sea, año siembran, año no. Ellos tienen ahí con vicia. Los invito a verlo porque está muy interesante. ¿Esto termina acá? No. No voy a hablar de esto, pero solamente se los pongo en pantalla, porque acá se habló mucho. Miguel Taboada dio una clase magistral.
Pero esto hay que tenerlo en cuenta también, porque a lo que ayer hablaba con Miguel y él me decía, no, todos los datos que yo estoy poniendo es cuando se hace el cultivo como lo estamos haciendo todos los años. Si a esto le agregamos esto, indiscutiblemente mejora muchísimo. También hay que verlo. Y ahora les voy a decir la verdad y me voy a sincerar. La verdad que todo esto empezó con un enojo. Hoy le decía a Cristian y a ellos le decía, la verdad que a las retenciones hay que cambiarle el nombre. Hay que ponerle el nombre corrimiento de frontera, porque todo esto uno lo empieza a pensar, porque todo empieza a ser muy finito y hay cosas que uno no puede hacer. Entonces habría que ponerle un nombre corrimiento de frontera. Fíjense, o sea, no quiero extenderme en esto porque no tiene sentido, pero fíjense que si todo el mundo haría lo que se está haciendo en esto de la UPA de San Germán, serían 1 millón de toneladas menos para la Argentina, pero el productor puede seguir viviendo. Eso lo que da, si yo esto lo hago en Estados Unidos, en un país como la gente, a mí me echan. Sin embargo, acá da para hacerlo. Eso es todo lo que yo les quería decir. Gracias. Hola, ¿se escucha así? Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que es un orgullo pertenecer a la Regional Bahía Blanca. Hace ya muchos años que compartimos todas estas discusiones y toda esta información que se genera, la verdad que tiene un valor impresionante. Lo que mostraba Cristian no es un campo experimental, sino que es el esfuerzo de generar información y de obtener los datos y procesarlos y charlarlos y ponerlos sobre la mesa. Así que bueno, hay algunas preguntas. Acá la primera dice para Guillermo, ¿qué tan difícil es cambiar la cabeza? Y yo la estaba leyendo recién y te agrego cómo eso se puede manejar con los equipos de trabajo, cómo poder llevarlo adelante y que la gente que te acompaña pueda entender. Hola. La regional tiene mucho que ver porque todos, esa batalla que hacemos entre todos y que discutimos y que uno te dice que no, que estás loco, que es verdad. Pero, y que vos le vas poniendo y después empiezan a aparecer datos y dices, uy, tenías razón, y empezás a reconocer que el otro también tenía razón en lo otro. Y en el equipo de trabajo que uno tiene pasa lo mismo. Si eso no lo ponemos en valor es que no podemos hacer nada. A mí me parece que todo arranca por ahí. Es poder abrir la cabeza para hacer... A ver, en este congreso he escuchado muchos emprendedores que había cosas que estaban haciendo ellos y que no funcionaban. Entonces tenían que pensar en hacer... Ayer escuché uno de los cerdos de Entre Ríos, la verdad que fue una cosa de loco, porque el tipo era tradicional y tuvo que hacer algo, otra cosa, y dijo, esto es lo mío. Bueno, yo sigo haciendo lo tradicional y fue una forma de hacer otra cosa para defendernos de lo que yo recién expliqué. Me parece que es eso, y el equipo de trabajo tiene mucho que ver. Está bien, gracias. Para Cristian, preguntan en los años que fue duro, que afectó la seca, cómo pudieron manejar, sin haber entrado todavía en la baja densidad, cómo pudieron manejar esos años en el financiero y cómo pudieron sortear esos momentos. Bueno, el hecho de tener esa cantidad de sierra que integra la superficie de Funque, nosotros tenemos la hacienda, y esos 2 años de seca donde los silos estaban llenos de aire, pudimos vivir gracias a esa vaca. Nos sacamos las vacas de encima y le dimos fortaleza al sistema porque cambiamos un poco también la forma de hacer la ganadería. Pero ahí aprendimos mucho cómo juntar el agua en el suelo y las oportunidades de matar, porque hicimos varios ensayos, de matar tarde y temprano, y cuando empezábamos a matar temprano, el
cualquier verde que había en el potrero, agosto era el mes clave donde nosotros nos dábamos cuenta que con eso le garantizábamos el agua en el cultivo y le dábamos la probabilidad que el cultivo por lo menos rinda lo mínimo y necesario para salir hecho. Bueno, y hay una más que es para los dos y pregunta, ya sea en el caso de Guillermo como en el caso de Cristian, en cuanto a las rotaciones que manejan ustedes y en cuanto al uso de los cultivos de cobertura y en cuanto a esos años de descanso que plantea Guillermo como opción de manejo, ¿qué niveles de adopción hay en la zona de ambas tecnologías de proceso? Cuesta mucho. Bueno, cuesta desde que empezamos a hacer la siembra directa, llegamos a un nivel donde yo veo que más que aumentar estamos retrocediendo. Me parece que el problema pasa en los campos alquilados porque vos no te dan más de un año. Entonces el que alquila el campo por necesidad y para salir de la urgencia empieza a hacer macanas, no mira a largo plazo. Que es entendible porque las situaciones hacen que tenga que hacer eso. Uno tendría que tener al dueño del campo convencido que tiene que cuidar ese suelo, que se supone que es patrimonio de sus hijos, y bueno, y se ve que no es así porque hay muchos campos que son heredados y no tienen el sentimiento de pertenencia que tenían los padres. Pero vemos que en la zona estamos en pleno retroceso, no logramos convencerlos de que tienen que cuidar el suelo con todo lo que contó Guillermo, de lo que se acumula abajo, lo que nos cuenta Luis Boll, lo que vemos todos los días y cada vez que metemos la pala estamos sacando lombrices y son los que están generando los micro y macro canales y bueno, toda la historia que sabemos. A pesar de eso y mostrárselos, no logramos. Yo creo que es un mea culpa que nosotros no lo sabemos comunicar. Me acordé de una cosa con respecto a lo que está diciendo él. Este campo que mostré donde se hizo esta prueba es un campo porcentaje y tardamos en convencer al dueño del campo, pero es una persona de mente abierta y lo logramos y hoy está contenta. Es un campo que está a 15 kilómetros de Bahía Blanca, yo para que ustedes se ubiquen en la zona, y el año pasado cosechamos 4.500 kilos de maíz de promedio. Y eran como 300 y pico hectáreas, 400 hectáreas. Y esta persona, es una mujer, es ingeniera agrónoma, ¿no? Pero ella aceptó el desafío, a pesar de ser a porcentaje, y en realidad está viendo los resultados. Lo que dice Cristian, y estoy totalmente de acuerdo con él, no sabemos transmitir todo esto a los dueños de campo, fundamentalmente a los políticos, no lo sabemos transmitir porque en realidad estamos destruyendo los suelos. Este año la gente salió a rastrear y las voladuras de campo son infernales, ¿no? La verdad que es muy triste todo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Les agradecemos por habernos acompañado, nos quedamos sin tiempo y si alguien tiene alguna otra pregunta, los esperamos afuera para charlar un rato. Muchas gracias.